Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a leer todo el capítulo. Tiene 23 versículos. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que sea Dios ayudándonos a recibir la palabra, a entender la palabra y a aplicar la palabra. He titulado esta enseñanza Muertos al pecado para servir a Dios. Ese es el título que le he dado a esta enseñanza. Muertos al pecado para servir a Dios. De una manera muy sencilla, creo que vamos a entender lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en aquel momento quiso exponerle a los hermanos en Roma. Y ahora esa palabra es para nosotros. Esa palabra es para usted y esa palabra es para mí. Entonces, lo primero que vamos a ver de una manera clara es el proceso de cómo toda persona
puede tener una vida nueva? ¿Cómo una persona puede alcanzar una vida nueva? Todos aquí, los que hemos oído y leído la palabra de Dios, entendemos que si alguien no nace de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Alguien comprende eso? Si alguien no nace de nuevo, no puede, no podrá, por mucha religión que tenga, por mucho conocimiento que tenga, si no naces de nuevo, fueron las palabras que el Señor Jesús le dijo a un religioso llamado Nicodemo: si no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. Entonces tenemos que entender que debe haber un proceso para poder alcanzar esa vida nueva. Y en estos primeros 4 versículos de este capítulo 6, encontramos ese proceso. ¿Y por dónde comienza el proceso? Diga conmigo, hay que morir. Diga conmigo, hay que morir. Hay que morir. Y por ahí comienza la vida nueva, muriendo. Vamos a leer otra vez. Vamos a leer, por favor. Dice en el versículo 3, vamos a leer: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, volvamos a recordar, esto lo dije el domingo, pero lo vamos a volver a recordar. ¿Qué es la muerte? La muerte es una separación. Cuando un hombre, una mujer, un ser humano muere, su espíritu, su alma se separan del cuerpo. La muerte es una separación. Ok, aquí, hablando de muerte, está hablando que cuando alguien reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces la persona toma la decisión voluntaria ¿de qué? De renunciar al pecado, de apartarse del pecado. Y entonces, ¿qué se vuelve eso? Es una muerte. Es una muerte donde yo me separo del pecado. Por eso la palabra de Dios dice que Jesucristo vino, mis hermanos, para limpiarnos con su sangre de todo. ¿De todo qué? De todo pecado. La sangre de Jesucristo, dice la palabra de Dios, nos limpia no de un pecado, no de dos, nos limpia de todo pecado. Cuando morimos, cuando estamos dispuestos nosotros a renunciar a nuestra voluntad. ¿Qué es morir al pecado? Morir al pecado es renunciar a mi voluntad. Todo ser humano, Dios le ha dado libre albedrío. Todo ser humano decide hacer con su vida lo que quiera. Dios no obliga a nadie. Dios no me obliga a mí. Dios no te obliga a ti. Dios no obliga a los jóvenes, a las mujeres. Dios no obliga a nadie, absolutamente a nadie. Dios nos ha dado la libertad que nosotros elijamos entre la vida y la muerte, entre lo santo y lo profano, entre la luz y las tinieblas. Dios nos ha dado la libertad de elegir qué queremos ser. ¿Queremos ser trigo o queremos ser cizaña? ¿Queremos ser hijos de Dios o queremos ser hijos del diablo? ¿Qué queremos ser? ¿A dónde queremos ir después de la muerte? ¿Queremos ir a un paraíso que el Señor Jesucristo le ofreció al ladrón? ¿O queremos ir a un lugar llamado infierno, donde no hay reposo, no hay descanso, donde el crujir de dientes es cada momento, donde el dolor no se termina, donde la llama no se apaga? Pero tenemos que escoger. El proceso para tener una vida nueva comienza donde uno muere. Muero a mi voluntad. Por eso es que cuando alguien se ha convertido a Cristo y ora al Padre, ora a Dios, su Padre, le puede decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Solamente un verdadero hijo puede orar así. Pero si alguien dice que es hijo de Dios y sigue haciendo su voluntad, hace lo que él quiere, cómo quiere, cuándo quiere, entonces si dice ese Padre nuestro y venga tu reino y hágase tu voluntad, realmente está haciendo una oración hipócrita, porque no está cumpliendo, no está apartándose del pecado. Jesucristo decía: el que quiera venir en pos de mí, ¿qué tenía que hacer? Niéguese a sí mismo. Ustedes me quieren seguir, les decía Jesús a la gente,
Bueno, solo hay una condición para que me sigan: niégase a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Ya no vas a hacer lo que tú quieres. Si me vas a seguir, ya no vas a vivir como tú quieres. Ya no vas a hablar como quieres. Ya no vas a actuar como quieres. Ya no vas a hacer la cosa a tu manera. No. Y por esa razón es que la mayoría de la gente no quiso seguir a Jesús. Por esa razón es que la mayoría de las personas no quisieron seguir al Señor. Y eso sigue sucediendo. Pero la vida nueva comienza donde el hombre muere. ¿Se acuerdan ustedes aquella frase muy conocida del apóstol Pablo? Ya no vivo yo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Puede decirlo? Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Eso es lo que Pablo quiso decir. Que él había muerto a su voluntad para comenzar una vida nueva. Pablo era un religioso. Pablo era un perseguidor de los cristianos. Pablo era un fariseo. Pablo defendía su tradición con todas sus fuerzas. Pablo defendía la tradición que sus padres le habían enseñado. Pero cuando Jesucristo encuentra a Pablo, la vida de Pablo cambió. Pablo nació de nuevo. Tuvo que morir a su voluntad. Y es allí donde mucha gente no quiere entender. La vida cristiana no es cambiarse de religión. La vida cristiana no es cambiar la Biblia católica por la evangélica o la evangélica por la católica. La vida cristiana no es salir de un templo e irse para el otro. La vida cristiana no es leer la Biblia 3 veces al día o orar. La vida cristiana tiene que comenzar con una vida nueva. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana comienza cuando la persona renuncia a lo que le gusta y comienza a poner a Cristo en el primer lugar. Por eso Jesucristo decía: cualquiera de ustedes que ame más a su papá, a su mamá, a su mujer, a su hijo, a su hija, a su suegra o a quien sea, cualquiera de ustedes que ame más a cualquier persona más que a mí, no es digno de mí. Eso es morir. Eso es una nueva vida. Ya ninguna persona en esta tierra ocupa mi primer lugar. Mi primer lugar en mi vida lo ocupa Jesús. Es Jesús el centro de mi vida. Sigo leyendo, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados. Bueno, a un muerto hay que sepultarlo. Y cuando uno muere a su voluntad, uno tiene que venir a una sepultura. Y entonces dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí sigue el proceso. ¿Alguien ya nació de nuevo? ¿Se apartó del pecado? ¿Se apartó de la borrachera? ¿Se apartó de la droga? ¿Se apartó del homosexualismo? ¿Se apartó del lesbianismo? ¿Se apartó de la fornicación? ¿Se apartó del adulterio? ¿Se apartó de la jugadera en los casinos? Se apartó de todos esos vicios que sabe que lo estaban llevando al infierno. Y entonces ahora que esa persona ha muerto a su voluntad y toma la decisión de comenzar una vida nueva, entonces esa persona tiene que dar un paso de obediencia. Y ese paso de obediencia es el bautismo, mis hermanos. El bautismo en agua. ¿Y qué representa el bautismo? Sepultura. Cuando una persona se bautiza como la Biblia lo manda, no como las religiones, no, como la Biblia lo manda. Cuando una persona es sumergida en el agua, cuando una persona es sumergida en el agua, está siendo sepultada con Cristo. Sigamos leyendo el verso 4, por favor. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, me gustaría que usted me acompañara a leer lo que sigue. Así también nosotros andemos en vida nueva.
Vuélvalo a leer esa parte. Esa parte dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está. Un proceso sencillo. ¿Qué necesito para comenzar una vida nueva? Primero debo morir. Voy a morir a mi voluntad, a mis deseos. Y no es que ya no voy a tener deseos, sí. Y para aquellos que dicen, pastor, pero es que todavía a mí me dan ganas de hacer lo que yo hacía. Bueno, eso es parte de la lucha que vas a vivir todo el resto de tu vida. Y si alguien cree que los deseos van a desaparecer, posiblemente nunca desaparezcan. Bendito Dios si alguien dice, pastor, a mí ya no me da deseo de beber guaro. Yo era un borracho, pero ahora no me dan ganas de beber guaro. Bendito Dios. Bendito Dios que si alguien dice, yo ni sudor, ni ganas, ni nada. Pero hay otros que no, dicen, cuando veo una cerveza, cuando veo un trago, cuando veo una botella de tequila, cuando veo aquello, la garganta me hace gluc, 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 y ya tengo ganas y tengo deseo. Bueno, eso es parte de la guerra espiritual, es parte del deseo que quedó aquí en nuestra alma, cosas que estuvimos haciendo y practicamos y con las cuales lo que debemos hacer es someter nuestra carne. El apóstol Pablo le llamaba a esto crucificarse con Cristo, porque los que son de Cristo, el apóstol Pablo decía, los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Entonces, hermano, no tengas esa lucha de decir que si sientes deseo es como que ya estás pecando. No, tu carne está adicta. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo cuando le decía a los apóstoles, el espíritu está dispuesto, pero la carne ¿qué? Es débil. Entonces debemos entender eso. Debemos entender que cuando practicamos algo en el pasado, eso va a ser una lucha que vamos a llevar posiblemente hasta el día que muramos. Pero Dios nos ha dado algo que se llama, diga conmigo, dominio propio. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Dominio propio. Dios te ha dado dominio propio para que aprendas a controlar con la ayuda del Espíritu Santo, para que aprendas a abstenerte, para que aprendas a someter tu carne en obediencia, para que aprendamos, hermanos, a someter nuestros deseos, nuestras pasiones, las sometemos en obediencia a Cristo Jesús. Entonces, hago esa aclaración porque sé que muchos, al igual que yo, luchamos con cosas que practicamos, con cosas que hicimos, con cosas que practicamos y vivimos en nuestro pasado, y que en el presente, ahora que somos cristianos, en algún momento podemos sentir deseos de volver a ver eso, de volver a hacer eso, de volver a repetir eso, pero esa es una lucha que debemos vencer. Entonces morimos. Ahí comienza mi vida nueva, cuando yo muero a mi voluntad y me someto a la voluntad de Dios. Cuando vengo al bautismo y decido voluntariamente entregarme en las manos del Señor. Y entonces yo vengo a ser bautizado para comenzar una vida. ¿Una vida qué? Una vida nueva. Ahora, he seleccionado algunos versículos de este Romanos 6. Por ejemplo, en el versículo 2 dice, oiga, en el versículo 2, hemos muerto al pecado. Diga conmigo, hemos muerto al pecado. Dígalo con fe. Hemos muerto al pecado. En el versículo 6, solo te voy a dar la frase. Ahí aparece en el versículo. No lo estoy leyendo todo el versículo, pero te estoy leyendo esa frase clave que el apóstol Pablo nos da para que entendamos que aquellos que ya nacimos de nuevo, que aquellos que comenzamos una vida nueva, que aquellos que ya morimos con Cristo, ¿cómo debemos seguir la vida? No es que yo me voy a venir a bautizar y voy a seguir viviendo mi vida loca. No, Señor. Entonces, en el versículo 2 dice, hemos muerto al pecado. En el versículo 6 dice, no sirvamos más al pecado. Dígalo conmigo, no sirvamos más
al pecado. Otra vez dígalo. No sirvamos más. Ahora, solo para confirmar, vamos al verso 6. Solo para confirmar si es verdad que dice así. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Aparece eso? Entonces es lo que yo quiero que usted vea. ¿Cuál es la convicción de un cristiano? Hemos muerto al pecado. En el versículo 2, no sirvamos más al pecado. Versículo 11, consideraos muertos al pecado. Dígalo conmigo, consideraos muertos al pecado. Vamos a ver si aparece eso, porque no quiero que nadie se vaya con la duda de decir, ¿será que lo que el pastor está diciendo está en la Biblia o lo está inventando? Vamos a ver si lo dice en el versículo 11. Dice, así también vosotros consideraos, ¿qué dice? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el versículo 12, vamos a leerlo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sigue conmigo? No debe reinar. Ya el pecado no debe gobernarme. El pecado no debe gobernarte. El pecado no debe ser tu rey ni tu dueño. El pecado no debe ser tu Señor. Tu Señor ahora es Jesucristo. No reine, dice el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Otra vez vuelvo a leer eso. Ni tampoco presentéis vuestros miembros. ¿Alguien aquí se acuerda cuando agarraba con la manito derecha el highball? Tu miembro, tu mano. Ahí estaba tomando la cerveza, el highball, el trago, el ron, el whisky. ¿Alguien aquí se acuerda cuando agarrabas con tu manito el churrito de marihuana y le pegabas los jalones? Qué rico. ¿Verdad? ¿Alguien se acuerda aquí cuando con la mano, ¿verdad?, hacía esto o aquello? Estamos hablando, entendiendo las cosas, ¿sí? Tus miembros. ¿Alguien se acuerda las cosas que miraba en el mundo? Lo que veías con tus ojos estaban adictos, ¿verdad?, al pecado. ¿Alguien se acuerda aquí que tu boca, cuántas vulgaridades, palabras, cuántas barbaridades salían de nuestra boca? O no sé si es que solo yo era el único mundano aquí, ¿verdad? Y aquí todos los demás eran santos, pero eso que estoy describiendo, eso era yo. Eso era yo. Lo que yo estoy describiendo aquí, eso era yo, ¿verdad? Con mis manos, con mi boca, con mis ojos, con mis oídos, con mis pies. Con mis pies yo corría a hacer lo malo. Con mis pies me llevaban a hacer lo malo, lo que yo sabía que no debía hacer, pero allá iba en carrera a hacerlo. Y una y otra vez. Y entonces dice el versículo 13, ahora que somos cristianos, ahora que nacimos de nuevo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ya tus miembros no son miembros de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Toda persona que ha recibido a Jesús como Salvador ha muerto, ha sido sepultado y ha comenzado una nueva vida. Y es por eso que siempre estamos recordando en este altar las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso es que somos o tratamos de decir la verdad y decirla con toda claridad. Y le decimos, hermano, si usted sigue practicando el pecado, usted no ha muerto, usted se está engañando. Hermano, hermana, si usted sigue haciendo lo mismo, usted no ha dejado la vida vieja, usted sigue haciendo
lo mismo, nada más que ahora tu conciencia ahí te está perturbando, ahí la conciencia ahí te está diciendo, no, es malo, el domingo reconciliate, sí, pero el martes lo volvés a hacer, y el otro domingo te volvés a reconciliar, y el lunes lo volvés a hacer, y el miércoles te reconciliás, y el otro día lo volvés a hacer. No, señor, eso la Biblia le llama práctica. La Biblia le llama práctica. Y el que practica el pecado, dice el apóstol Juan, es del diablo. Entonces, el apóstol Pablo nos quiere mostrar a través de este capítulo que hemos muerto al pecado, que no debemos servir más al pecado, que debemos considerarnos muertos al pecado, que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, que tampoco presente mis miembros al pecado. ¿No cree usted que está bien claro esto? No practiques el pecado. De una manera sencilla es, no sigas practicando el pecado. No lo hagas, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, todos aquellos que nacemos de nuevo, todos aquellos que hemos muerto a Cristo, hemos muerto al pecado para comenzar una vida nueva, ahora que tenemos una vida nueva, somos llamados a servir al Señor. Somos llamados a servir al Señor. Mire lo que dice el versículo 13. Vamos a leer una vez más el versículo 13. ¿Qué debemos hacer ahora con nuestros miembros? Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Y qué dice? Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, mis manos que antes las usaba para hacer lo malo, mis manos ahora debo usarlas para hacer lo correcto, para hacer lo bueno. Mis manos ahora debo usarlas para buscar su palabra. Mis manos ahora las puedo usar para levantarlas y darle gracias a Dios. Mis manos ahora las puedo usar para darle aplauso al Señor. Mis manos ahora las puedo usar para cuando oro a Dios, como dice la Escritura, que cuando oremos levantemos manos santas al Señor. Con mis manos puedo usarlas también, mis manos, para bendecir a otras personas. Entonces ahora estoy presentando, ahora mi boca, en lugar de decir palabras terribles, palabras feas, ahora mi boca debe ser un instrumento para alabar a Dios, para agradecer a Dios, para bendecir a Dios. Mi boca ahora debe ser un instrumento para hablar de Cristo a otras personas. Mis ojos que antes estaban dedicados para ensuciar mi alma, porque la Escritura dice que todo lo que entra por nuestros ojos afecta y oscurece toda nuestra alma. Entonces ahora mis ojos son para alimentarme con la palabra de Dios, para leer, para escudriñar la palabra de Dios, para buscar la palabra de Dios, para conocer más de la palabra de Dios. Aquellos miembros que antes eran para el pecado, ahora son miembros para la justicia, para hacer lo correcto. Con mis oídos escuchaba música mundana. Con mis oídos escuchaba todo tipo de barbaridad. Ahora debo seleccionar qué es lo que va a entrar por mis oídos, qué tipo de música debo de oír, música que me edifique, que me ayude. ¿Ah? ¿Qué lugares voy con mis pies ahora? Hay lugares que ya no debo ir. Qué bueno que usted usó sus pies para venir hoy aquí, a la casa de Dios. ¿Se da cuenta? Cuando una persona realmente ha nacido de nuevo, cuando una persona realmente tiene una vida nueva, ¿cómo lo demuestra? Hay un cambio en su manera de hacer, de hablar, de actuar. Hay un cambio visible, un cambio que las personas se van a dar cuenta. Ahora, yo quiero decirte algo, hermano. Ese cambio no quiere decir que vas a ser perfecto. Ese cambio no quiere decir que vas a ser el hombre más perfecto de la tierra o la mujer más perfecta. No. Vamos a ser perfectos hasta que estemos en la presencia del Señor. ¿Vamos a seguir cometiendo errores? Sí. ¿Vamos a seguir equivocándonos? Sí.
Vamos a seguir tropezando, sí. Lo que no deberíamos de hacer es agarrar eso como una licencia para hacer lo malo. Entonces, ahora que tengo una vida nueva, voy a presentarme a Dios, mis miembros los voy a presentar para que sean un instrumento de justicia. Versículo 17, verso 17, dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ¿qué éramos? Ya no somos, ya no debemos ser esclavos del pecado. Y si alguien todavía es esclavo, hoy puede romper con esa esclavitud y entregarse a Cristo. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo? Que ahora que hemos sido libertados del pecado, debemos recibir la doctrina. ¿Cuál doctrina? La enseñanza de Cristo. Ahora que ya soy libre, ahora voy a recibir la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que me enseña la palabra de Dios? Me enseña que debo apartarme del pecado. ¿Qué me enseña la palabra de Dios? Me enseña que debo santificarme. ¿Qué me enseña la palabra de Dios? Que debo seguir creciendo en conocimiento. ¿Qué me enseña la palabra de Dios? Que debo seguir adelante, porque ahora tengo una carrera por delante a la cual yo debo terminar. Y entonces yo debo recibir la doctrina del Señor. ¿Por qué razón muchos cristianos no perseveran? Porque recibieron a Cristo, nacieron de nuevo, pero no se preocuparon por conocer la verdad, por estudiar la verdad. No se preocuparon por ser discipulados. No se preocuparon por crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Y por falta de conocimiento, el pueblo de Dios es arrastrado. Arrastrado por el pecado, arrastrado por el diablo, arrastrado por las tradiciones, por falta de conocimiento. Entonces ahora que ya somos libres del pecado, vamos a estudiar la palabra. Vamos a enamorarnos de la palabra. Como dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi gozo, mi alegría. Cuando leo esas palabras en el libro de los Salmos, en el Salmo 119, cuando el salmista está diciendo que él ama la ley, que él ama la palabra, que él se deleita cuando lee, cuando medita la palabra de Dios. Hermano, realmente eso es impresionante. Impresionante, porque eso es lo que deberíamos sentir cuando leemos la Biblia. Cuando la leemos, deberíamos sentirnos alegres, gozosos. Deberíamos sentirnos privilegiados, hermano, de tener el privilegio de tener la palabra de Dios. Pero bueno, hay que decir las cosas como son. Muchos no la leen porque para ellos es aburrida. Muchos no la leen porque para ellos lo mismo. Ya la leí el año pasado y ahora lo mismo. Y leer lo mismo, para ellos no tiene vida. Para esa gente que dice, y lo mismo voy a volver a leer, entonces la Biblia no tiene vida. Pero la Biblia tiene vida para aquellos que la disfrutamos cada día, cada semana, cada mes, cada año. Verso 18 dice: y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Verso 19: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Verso 22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, ¿qué somos? Siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En estos tres versículos, 18, 19 y 22, el apóstol Pablo habla de servir. Somos siervos, somos servidores. Dios nos ha llamado para que le sirvamos. Ahí es donde hay miles y millones de cristianos que les pasa lo mismo. No perseveran porque nunca se deciden servir. Nunca se disponen a hacer nada para el Señor. Se volvieron ociosos. Como que si la vida cristiana fuera solo
sentarme y oír, sentarme y ver, como que si la vida cristiana solo fuera recibir y recibir y recibir. Y se nos olvida que el Señor Jesucristo dijo que de gracia hemos recibido y de gracia debemos dar. Soy salvo por su gracia, ahora me toca a mí hablarle a otro de la salvación. Recibí un milagro de sanidad por su gracia, ahora debo testificarle a otro para que crea que el Señor también puede sanarlo. El Señor por su gracia restauró mi matrimonio, ahora puedo hablarle a otros que el Señor también puede restaurar sus matrimonios. De gracia recibimos, de gracia voy a dar. Pero tristemente hay una gran cantidad de cristianos que se quedaron mudos, no pueden hablar, no pueden testificar, no pueden compartir, como aquella mujer samaritana que después de haberse encontrado con Jesús en el pozo de Samaria se fue a la ciudad y comenzó a invitar a otros para que vinieran a conocer a Jesús. Y la Biblia dice que muchos creyeron en Jesús por la palabra de la samaritana. O como aquel loco endemoniado, aquel hombre que había andado desnudo, dormía en los cementerios. Un hombre que todo el mundo le tenía horror, le tenía miedo. Un hombre que tenía una fuerza impresionante porque eran legiones de demonios las que tenía. Pero un día Jesucristo lo libera, lo sana, lo salva, lo restaura. ¿Y qué le dice el Señor? Ve a tu familia, ve allá a los que te conocen y cuéntales las cosas maravillosas que ha hecho Dios contigo. Y la Biblia dice que aquel hombre se fue por toda la ciudad. Aquel hombre se fue por toda la ciudad hablando, testificando, anunciando que Jesucristo lo había salvado, lo había liberado y lo había restaurado. ¿Cuántas personas hoy han sido salvas, restauradas, bendecidas? Pero hoy no quieren compartirlo con otros. No quieren hablarlo, no quieren anunciarlo. O se avergüenzan o no sé qué les pasa. Pero es esa una de las razones por la cual muchos cristianos no perseveran, porque no le sienten sabor a la vida. Y el sabor a la vida, mis hermanos, lo vamos a sentir cuando nos dispongamos a servir al Señor. Usted entiende que tiene una razón. No sé si alguna vez lo has experimentado, pero cuando usted le habla de Cristo a alguien y esa persona te oye, te recibe y esa persona luego te dice: yo quiero que ores por mí. No sé si lo has experimentado, pero es una sensación dentro de uno de gozo, satisfacción, alegría, algo que no puede ni siquiera contenerse dentro de uno. Del gozo de saber que una persona recibió la palabra, que una persona recibió la palabra, que una persona recibió a Cristo. Ahora, no todas las personas van a reaccionar así. Hay personas que no la van a recibir. Hay personas que te van a decir cosas feas. Hay personas que te van a decir alguna vulgaridad o alguna cosa. Pero esa es parte del sacrificio cuando hablamos de Cristo. En el versículo 19, una vez más, y en el versículo 22, yo quiero mostrarte algo. Verso 19, mire lo que dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Ahora mire lo que dice ahí, quiero que usted lo vea. Así ahora, oiga, así ahora, ¿para qué? Santificación. Esa es la palabra que yo quiero que usted note. Antes, nuestro cuerpo, todo lo que hacíamos era para la maldad, la iniquidad, pero ahora, así ahora, para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Voy a servir al Señor, ¿pero por qué? Porque me estoy santificando. Versículo 22. Mire ahí también. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Ahí está. En 2 versículos aparece esa palabra. La santificación. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que entendamos? Que mientras estamos en este mundo,
aunque el Señor ya me salvó y aunque Él ya perdonó mis pecados, pero yo voy a seguir teniendo tentaciones. Voy a seguir luchando con mis deseos de mi carne, con los deseos de mis pensamientos. Voy a seguir luchando con cosas que en algún momento incluso hasta podría ceder a la tentación. Entonces, ¿qué necesito? Seguirme santificando, Señor. Cuando el cristiano no entiende que debe seguirse consagrando a Dios, cuando la persona cree que ya está tan santa que no necesita más, es cuando el diablo realmente viene con más potencia, con más poder, porque estás confiado. Así como David se confió, se quedó descansando. Ahora no voy a ir a la guerra, ahora no voy a pelear. La verdad es que ya tengo muchas victorias. Y allá se quedó David descansandito. Y aquel descanso le tocó caro, señores, porque fue allí donde aprovechó el enemigo para ponerle la tentación, y luego aquel hombre cayó en una tentación, luego cayó en otra y luego cayó en otra, hasta que el hombre realmente entregó todo al diablo. Cuando nos descuidamos, cuando creemos que ya somos fuertes, o porque creímos que ayer hicimos un ayuno, creemos que hoy no vamos a orar. No, Señor, lo que hiciste ayer te sirvió para ayer. Lo que tú vas a hacer hoy te sirve para hoy. Es como que usted me diga, yo como hoy para no comer mañana. ¿Ah? No, usted comió hoy, pero usted va a comer mañana, ¿verdad que sí? Así sucede también en la vida espiritual. Usted oró hoy y oró 2 horas. Oh, gloria a Dios, tal vez nunca había orado 2 horas, pero oraste 2 horas hoy. Gloria a Dios, mañana no oro porque ya repuse la de mañana hoy. No. Eso no funciona así. Eso no funciona así. Ay, Señor, yo voy a hacer una oración hoy porque mañana quiero darme libre. No, cada día trae su propio afán y cada día hay que hacerle oración a Dios. Cada día hay que presentarnos delante de Dios. Cada día hay que clamar, cada día hay que ponernos en las manos de Él. Cada día hay que pedir su protección. Por eso que en el Padre Nuestro usted dice, el pan nuestro de la semana, dámelo hoy. ¿Así dice? El pan nuestro de la semana. El pan nuestro de cada día, ¿verdad? Perdónanos hoy, líbranos hoy, guárdanos hoy. ¿Cuándo? Hoy, porque hoy es el día que el Señor nos dio. Mañana hay que volver a orar, mañana hay que volver a presentarnos a Dios. Entonces, la santificación es algo que debemos continuar, seguir apartándonos. Si yo ya me di cuenta que estoy cediendo y que estoy desviándome un poco a la izquierda o un poco a la derecha, entonces es el momento de hacer un alto y decirle, Señor, reconozco que me he venido apartando, pero quiero volver a tu senda, quiero consagrarme a ti, Señor, quiero volver a santificarme, quiero vivir en santidad, Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y por último, mis hermanos, todos los que perseveren hasta el fin, un día vivirán con Cristo en la vida eterna. Lo voy a volver a repetir. Todos aquellos que se mantengan fieles, todos aquellos que se mantengan firmes, que perseveren hasta el final, un día viviremos con Cristo en la vida eterna. Versículo 8. Vamos a leer 2 versículos para que podamos ver esto. Versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Léalo conmigo, por favor, verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Una vez más, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Alguien cree eso? ¿Verdad? Morimos con Cristo en obediencia, en santidad, en justicia. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y en el versículo 22, una vez más, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces eso es lo que el Señor promete a aquellos que perseveren
que se mantienen fieles, que han muerto al pecado, que no permiten que el pecado los gobierne, aquellos que han entregado sus miembros para servir al Señor, entonces un día reinaremos con el Señor. Concluyo con esto. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Dios, el diablo o usted? ¿Quién tiene la última palabra? Yo. Yo la tengo. ¿Y por qué? Porque ya Dios hizo su parte. Dios envió a su Hijo a morir, a derramar su sangre. Fue presentado como una ofrenda, como un cordero sin manchas y contaminación. Con su sangre limpia a todo pecador. Ya Dios hizo su parte. El diablo sigue haciendo la parte de él. Y sigue tentando, sigue provocando, sigue poniendo acechanza. El diablo va a seguir hasta el día que muramos. Pero el Señor nos ha dado su armadura para que podamos resistir los ataques de Satanás. Aquí es donde yo decido. ¿A quién voy a servir? ¿Voy a seguir sirviendo al pecado? ¿Voy a seguir siendo esclavo del pecado? ¿O voy a servir al Señor y voy a ser un servidor del Señor Jesús? ¿A quién voy a servir? Y en el versículo 16 dice, verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿A quién voy a obedecer? ¿A quién me voy a someter? ¿A quién voy a obedecer? ¿A quién estoy dispuesto a someterme? ¿Me voy a someter al pecado? Bueno, si me someto al pecado, el pecado es mi Señor. El pecado es el que me gobierna. Y mi pecado un día me llevará a la condenación. Pero si estoy dispuesto a someterme a Cristo, me voy a someter a Él. Me voy a someter aunque mi familia no lo crea o no le guste. Me voy a someter a Cristo aunque todos mis amigos me dejen. Me voy a someter a Cristo aunque todo el mundo se venga contra mí. Pero yo quiero vivir una vida eterna con el Señor. Usted tiene la última palabra. Por eso esta noche no se vaya sin antes de ponerse a cuentas con Cristo. No se vaya de este lugar sin antes pedirle perdón al Señor. Y si usted nunca ha recibido a Cristo, hágalo hoy. Si usted nunca le ha abierto su corazón a Jesucristo, hágalo hoy. ¿Y qué cosa es eso, pastor? Es arrepentirte de tu pecado y pedirle perdón a Él. Así que vamos a orar y a darle gracias al Señor.